que es parte de la Red Latinoamericana de Investigadores en Desarrollo y Turismo. Hoy vamos a iniciar con un seminario de investigación como parte del conversatorio académico Capitalismo y Turismo. El día de hoy, el tema central es capitalismo, turismo y áreas naturales protegidas. Y hemos invitado a 3 jóvenes investigadores que desde la perspectiva crítica abordan sus estudios. El propósito de los seminarios de investigación, como parte de los conversatorios, es presentar e incentivar a los estudiantes y a los investigadores a construir investigaciones desde las perspectivas críticas. En este caso, la intención es presentar trabajos de 3 niveles, de licenciatura, de maestría y de doctorado. Se va a iniciar principalmente con la licenciatura para ir viendo las dificultades y las construcciones, cómo se van dando en estos diferentes niveles. Entonces va a ser primero la licenciatura, después la maestría y luego el doctorado. Nos acompaña en esta ocasión Nacid Gonzalo González Esteves, quien es licenciado en turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es estudiante de la maestría en estudios turísticos de la misma universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y del nivel maestría nos acompaña Miriam Aide Valladares Martínez, quien también es licenciada en turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente estudiante, ya en el último semestre, de la maestría en estudios de la paz y el desarrollo. Y por último, también tenemos al investigador Óscar Alberto Maldonado Ibarra, quien también es licenciado en turismo por la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien tiene una maestría en Ciencias Sociales y Desarrollo Regional de la Universidad de Sinaloa y tiene el doctorado en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Óscar Alberto ha sido coordinador de la carrera de Gestión y Desarrollo Turístico de la Universidad Tecnológica de Escuintla. La dinámica que vamos a seguir es que les vamos a dar la oportunidad que en 20 minutos nos presenten sus investigaciones, los 3 invitados, y posteriormente vamos a dar 40 minutos para las reflexiones, los comentarios, las inquietudes que tengan y para que las puedan responder. Les pedimos sobre todo que vayan escribiendo sus inquietudes y sus ponencias o más bien sus propuestas o sus inquietudes o sus preguntas que quieran hacerla, ya sea a través del chat o las tengan escritas en una libreta para que podamos después al final compartirlas con los investigadores y nos puedan retroalimentar y nos puedan aclarar algunas de las preguntas que tenemos. Por ahí les voy a pedir que cierren sus micrófonos porque se escuchan y darle la oportunidad de poder escuchar y comprender lo que los investigadores nos van a presentar. Entonces vamos a pedirles sobre todo a los investigadores que estén listos para hacer sus presentaciones. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Nacid Gonzalo González Esteves, quien nos va a presentar su investigación que realizó y que nos la comente en 20 minutos. Adelante, Nacid. Sí, gracias, doctora. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me podría informar? Ahorita que la veamos, yo te digo que ya está. Gracias, doctora. Ya. Ok, perfecto. Muy bien, como me lo comenta la doctora Lilia, mi nombre es Nacid Gonzalo González Esteves. Voy a presentarles un trabajo que se está desarrollando sobre ecoturismo en Teacaque, la naturaleza en la nueva ruralidad. Es un poco una implicación del cómo se desarrollan en el capitalismo estas áreas naturales protegidas a partir del turismo.
Muy bien, como estructura general me gustaría comenzar con un acercamiento no exhaustivo sobre el marco teórico de la nueva ruralidad, pero sí implicando o señalando cuál es la implicación o qué es lo que implica esta reconfiguración en el ámbito rural, el abandono sistemático en el caso de México, las áreas naturales protegidas, el ecoturismo, en una visión hacia la mercantilización, en cómo se expande o cómo sirven estos objetos, estas herramientas para expandir el sistema capitalista y bajo un discurso dominante de conservación, un poco de los objetivos de la investigación, la metodología y, bueno, concretarlo a los resultados que implica tal proceso en el área de estudio que es Tiacaque. Algunos comentarios finales y, bueno, las referencias. Muy bien. No podría comenzar diciendo que el ámbito rural siempre ha sido estático. En realidad ha estado en movimiento y bueno, finalmente tendría que hablar que en estas consideraciones o dentro de esta lógica de la nueva ruralidad implican unas reconsideraciones y reorientaciones en lo que es el modelo de desarrollo que se visualiza más que nada en estos cambios que se ven marcados en América Latina a partir de los años 80. Este cambio ya no se ve, o a partir de esta idea ya no se ve el ámbito rural como como un espacio de estructura agraria, sino que adquiere la concepción de un entorno complejo y en ese sentido infiere o se manifiesta dentro de la propia organización, de las relaciones que el humano tiene con la naturaleza y bueno, en general en la vida misma. Esto finalmente podríamos hablar que se fractura aún más esta dicotomía que teníamos sobre el campo y la ciudad, en la visualización que teníamos del campo como un proveedor de materias primas y en la ciudad como un ámbito de industria y de servicios. Finalmente, bajo esta mirada de la nueva ruralidad institucional que se plantea a partir de organismos internacionales, se pretende diversificar la economía rural no solo bajo un financiamiento, sino también señalando y orientando la dirección que las políticas públicas a nivel nacional deberían de tener como para lograr establecer esta dinámica. Finalmente, eso nos lleva a concebir que es una idea que se ve estructurada de lo internacional hacia lo local. Dentro de estas condicionantes que existe, se visualiza que existe una relación de dependencia, pero también de autodesarrollo. Esto implica que el desarrollo dependa de la interacción o el intercambio de beneficios que va a tener el campo y la ciudad. La facilitación que van a tener estos espacios, tanto de financiamiento como de apoyo por parte de la institución, y el cómo se involucran nuevas alternativas a las prácticas tradicionales, pero bajo términos que tienen que ver mucho con la sustentabilidad. Y en este sentido, el espacio y el recurso son vistos ya no para actividades agrícolas, sino para una variedad alternativa de actividades. Aterrizándolo un poco al caso de México, esto se ve muy marcado, sobre todo en los modelos, en el cambio de los modelos que se han adoptado, es decir, del modelo de industrialización del campo que se desarrolla de los años 40 a los 80, al abandono sistemático que ocurre a partir de los 80 en adelante. Esto, hablándolo en términos ya más concretos sobre el modelo, es de sustitución de importaciones al libre mercado, o lo que conocemos como el periodo neoliberal. Finalmente, esto va a implicar que se tenga que generar algunos cambios. Por ejemplo, en el artículo 27 sobre las intenciones de capitalizar el campo, la certidumbre jurídica y las libertades de asociación que se permite a partir de esta modificación del artículo 27 en el año 92 sobre la propiedad de las tierras y los recursos. Pero no nada más, sino que a la par también se desarrollan o se institucionalizan las áreas naturales protegidas bajo figuras como es la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y con reglamentaciones como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que se replica tanto a nivel federal como a nivel estatal.
en un objeto o ya más centrado en el espacio de estudio, se podría hablar de esta modificación, de esta instauración de instituciones bajo la Secretaría de Ecología en el Estado de México y bajo la Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente, que va a enmarcar todas estas declaratorias. Pero ello implica que se busque hacer, se regule y además hacer funcionales estos entornos. Por lo que, si bien se ha visto el papel de las áreas naturales protegidas como una estrategia de la política pública y el turismo alternativo como una estrategia de la política ambiental y de la política social, eh, en esta protección y funcionalidad productiva que se le da en los espacios bajo la idea de desarrollo sustentable. Pero bajo esta idea también, no resulta en una coincidencia que en el despliegue del modelo neoliberal se hayan impulsado gran cantidad de áreas naturales protegidas, que se vuelvan parte de esta idea de conservación, pero que también adopten, esta parte funcional y que ello, podría, situar al turismo alternativo bajo una línea ambivalente de entronización, o la llegada del turismo alternativo a estas zonas bajo una línea ambivalente. Por un lado, está bajo la tendencia ambientalista de conservación en la diversificación de prácticas turísticas, hacia esta visión sustentable, pero también en este abandono que tiene, el ámbito rural en detrimento a prácticas alternativas como es el turismo alternativo. Y bueno, finalmente, bajo esta línea, la concepción de la conservación, varía o cambia. En realidad, cuando se habla de la conservación en términos ya, de esta época, de la modernidad, la mayoría de los valores que tiene esta naturaleza van implícitos en valores utilitarios, es decir, el valor que se le da a los servicios que nos brinda la naturaleza es el valor que, realza en esta naturaleza y en esta reconfiguración. Finalmente, ello implica una condicionante para, realizar una eventual mercantilización. Por ejemplo, López Santillán menciona en esta reorientación de las políticas públicas cómo se busca desestabilizar a las comunidades, patrimonializando sus medios y generando con ello un desempleo, que finalmente se vuelve funcional mediante prácticas turísticas. Por ejemplo, también Vilchis y otros cuando nos mencionan las áreas naturales protegidas y el turismo, el cómo se vuelven funcionales para o herramientas para esta mercantilización y finalmente que esos efectos que genera esta mercantilización no beneficia o no mejora las condiciones de vida de las comunidades. Siguiendo un poco, como parte del objetivo, se planteó analizar desde el enfoque teórico de la nueva ruralidad, el cómo se incorporan las prácticas turísticas en esta área natural protegida de Teacaque, vislumbrando esta valoración que adquieren los recursos naturales. Para ello, pues se sustenta de la propuesta teórica de la nueva ruralidad, enfocándonos en esta desarticulación de las formas de vida a través de las declaratorias de áreas naturales protegidas y el cómo se insertan estas nuevas actividades, particularmente el ecoturismo. Para ello se recurrió a hacer, recabar información de fuentes secundarias primarias y en un trabajo de campo que comprendió del año 2017 al 2019, realizando entrevistas semiestructuradas a dos sectores de la población que implican la población en general de la comunidad y una organización productiva. Un poco hablando sobre Tiacaque, Tiacaque es una comunidad que se encuentra como antecedente, que se encuentra en una zona de asentamientos de la cultura Mazahua, una cultura tradicional, originaria. El área es dotada de recurso hídrico, lo que provoca que en la época, en los siglos XIX al inicios del siglo XX, se establezca una hacienda de tradición agrícola. Esta hacienda o esta actividad es la que van a tener como tradición las comunidades que de ahí se van a desprender. Y finalmente, existe un cierto interés desde ese tiempo hasta la actualidad por el recurso hídrico, por el agua. Con la reforma agraria se hace el reparto de tierras y se disuelve la hacienda y ello conforma diferentes tipos territoriales de propiedad.
Se disuelve en una propiedad ejidal, el ejido de San Juan y San Agustín, que es propio de la comunidad, propiedad privada y en propiedad comunal. En la actualidad, hasta el año pasado, de población teníamos 738 habitantes. Manejaban índices de marginación y rezago social alto. Esto quiere decir que tienen, a la fecha, todavía mantienen ciertas carencias y ciertas privaciones, padecen ciertas privaciones. Finalmente, como área natural protegida, la primera declaratoria que tiene esta zona se genera en el año de 93 como zona sujeta de conservación ambiental. Esto bajo la idea de preservar, proteger y restaurar el área. Esto implica unas primeras limitaciones para la comunidad en el desarrollo de sus prácticas tradicionales. A partir de ello se idea la creación de prácticas turísticas, pero vinculado y auspiciado por la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, a partir de un programa de la política social que es Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas en el año 2001. Seguido de ello, en el año 2004 existe una recategorización de área natural protegida bajo la idea de Parque Estatal Santuario del Agua Manantiales de Teacaque. Esto lleva a existir una limitación mayor toda vez que el área comprendida como área natural protegida aumenta. La excusa o lo que llevaba implícito esta declaratoria era que era una limitante para la expansión de la comunidad y sobre todo para las prácticas agrícolas que realizaban, toda vez que se le consideraba como manejos, malos manejos, además de que se buscaba la preservación de una especie endémica dentro de esta área natural protegida, que es una especie acuícola. Finalmente, para que ellos lograran tomarse como prestadores de servicios turísticos y recibir esta financiación del programa, requirieron organizarse bajo una idea de organización productiva como Asociación Local de Productores Rurales. Dentro de la zona que delimita el área, el parque ecoturístico, que es el caso de estudio, se encuentra una presa. Esa presa ha servido de abastecimiento y uso de riego para el desarrollo de prácticas tradicionales. El llevar o el organizarse como sociedad productiva los llevó a poder conformar lo que es el parque ecoturístico, que para el año 2015 manejaba una idea o una afluencia de 15,000 a 20,000 personas al año, señalando un punto muy particular que es Semana Santa, una semana de vacaciones en la época, en la temporada de marzo, en donde llegaban gran cantidad de personas por las actividades que realizaban. Estas actividades implicaban desde conciertos masivos hasta festivales varios en torno a este recurso y como una actividad adicional a los ingresos que tenían sobre el parque ecoturístico, también se dedicaron a hacer criaderos de truchas y peces dentro de esta área natural protegida y para poder desarrollar o generar mayor cantidad de ingresos. Existen, dentro de esta valoración que como reconfigura la instauración de área natural protegida y posteriormente el parque ecoturístico, existen ciertas limitaciones sobre los recursos y sobre el cambio de las actividades productivas. Si bien la zona en la que se encuentran es considerada una zona de asentamientos más aguas, la comunidad no presenta o no parece tener relación, no manifiesta tener cierta relación bajo esta cultura, no se sienten identificados como más aguas, claramente, y finalmente la implicación de la declaratoria de área natural protegida implicó un sesgo, además de una limitación general para toda la población, implicó un sesgo entre personas que se beneficiaron de esta declaratoria en realizar prácticas turísticas y en el resto de la población que quedaron limitadas
actividad. Finalmente, esta sustitución de actividades hace esta segmentación, pero no nada más toda vez de recibir beneficios de la práctica turística, sino también para el financiamiento de otro tipo de actividades, ya que como bajo bajo las ventajas de establecerse como una organización productiva, una parte privada de la comunidad obtuvo beneficios. Beneficios no nada más en recibir ingresos de las prácticas turísticas, sino también beneficios en lograr generar más apoyos por parte de diversos sectores de gobierno para desarrollar otro tipo de actividades y para impulsar estas prácticas turísticas. Algo muy particular es que la organización se encuentra conformada por familiares. En realidad es una organización, la parte que se beneficia de asociación es una parte familiar. Existen ciertos intereses sobre el área y eso genera ciertas limitaciones para el resto de la población. Finalmente, el papel aquí de la comunidad, de concebir este espacio como un área de esparcimiento común, se vieron limitados a tener que acceder a este recurso pagando por poder ingresar al área natural protegida y poder ingresar a lo que antes era de uso común, como es el parque ecoturístico, lo que se conformó como parque ecoturístico. Esto primero lleva a una deslegitimación de las prácticas que implicó un despojo para la comunidad en general, no expulsándolos como tal, pero sí limitando el uso, para después hacer una diferenciación entre los que se pudieran incorporar al sector turístico, que se adhirieron con una valoración diferente del recurso como pequeños emprendedores en donde la conservación implicó que la naturaleza significara un ingreso económico para subsistir. Pasan de ser prestadores turísticos, pasan a ser prestadores turísticos de la actividad, a ofrecer y exhibir la naturaleza que se valora y se conceptualiza como una mercancía. Eso lleva a cuestionar, o sea, ¿se está conservando para sobrevivir o se conserva o se sobrevive? En realidad eso lleva a la degradación propia de la naturaleza y al implicar que estas declaratorias de área natural protegida y posteriormente su refuncionalización como práctica turística, implica que ellos son ajenos a esa naturaleza que se pretende conservar, mas no son parte de esa naturaleza que se pretende conservar. Ello implica que que exista gente que es despojada y gente que conserva la naturaleza por mantener estos beneficios económicos. Finalmente, y para terminar, un poco de las referencias y bueno, por mi parte creo que sería todo. Creo que fui algo rápido. Muchas gracias, Nacid. Creo que sí fue bien, estuviste en el tiempo. Vamos a darle ahora la oportunidad a Miriam Aide Valladares a que nos presente su investigación. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Les agradecería mucho si me informan si se logra ver. ¿Sí se ve o no? Sí, sí se ve. Nomás que la tienes que ampliar. Sí, claro. Y pon la primera porque estás en la segunda. Ya quedó. Muchas gracias. Bueno, pues ya hacía referencia a mí la doctora Lilia. Primeramente quiero pues agradecer a la red, ¿no? Agradecer la oportunidad que se me brinda justo como para presentar este proyecto de investigación, el cual hemos venido construyendo, ¿no? A lo largo de 2 años en los estudios de maestría para la paz y el desarrollo. Y bueno, el título como tal del proyecto de investigación del trabajo es Áreas Naturales Protegidas en Territorios Indígenas, Preservación Ambiental entre Dinámicas Capitalistas y Violencia Estructural. No, lo que tratamos de hacer en la fundamentación teórica pues es una interrelación entre los elementos que nos aporta la ecología política latinoamericana y los estudios para la paz.
el modelo teórico que tenemos planteado, ¿no? Justo como para observar el objeto de estudio, parte de la afirmación que realiza Emanuel Wallerstein sobre el hecho de que pues, nos encontramos en un sistema mundo capitalista. Un sistema mundo capitalista pues, que va avanzando, que ha estado en desarrollo como un proceso histórico desde hace más de 500 años. Y bueno, este sistema mundo capitalista lo observamos en la expansión a partir del elemento o de la categoría que nos brinda David Harvey como ajustes espaciotemporales, ¿no? Porque va a venir a decir Emanuel Wallerstein que el sistema mundo capitalista, ¿no? Necesita pues adherir, ¿no? Estructuras, lo que va haciendo justamente es eso, adherir estructuras y las va haciendo funcionales a su proceso de expansión y de reproducción para la acumulación de capital, ¿no? Entonces nos apoyamos de David Harvey en dos categorías específicas, que justamente es la forma en la que él explica que se dan los ajustes espaciotemporales, que es la expansión geográfica y la reorganización espacial, porque para nuestra investigación pues es muy importante no tener un referente territorial bajo esta categoría de territorio justamente. Entonces, la forma en la que es posible, ¿no? que se den los ajustes espaciotemporales requiere de una forma política. Y bueno, por eso nos apoyamos de la teoría de derivación del Estado, la teoría de Alberto Bonet. Entonces, él nos va a referir cómo es que, o nos va a brindar los elementos para poder comprender cómo es la estructura política contemporánea. Él va a decir que nuestro Estado moderno, ¿no? Nuestro Estado contemporáneo es un Estado capitalista, y entonces eso nos permite enlazar con la expansión del sistema mundo capitalista, porque justo Wallerstein va a decir que el sistema mundo, al momento en el que penetra las estructuras, necesita apoyarse de una forma política, y esta forma política es un sistema interestatal. No como estados, digamos, apilados, sino como una estructura justo donde también existen esquemas de dominación, ¿no? Existen esquemas de reproducción constante y de movimiento, ¿no? Y bueno, además del Estado capitalista, entonces también observamos lo que es el Estado neoliberal, porque los observamos como formas, ¿no? Comentaba ya, como modos de existencia justo de las relaciones sociales capitalistas y de las relaciones sociales mercantiles, relaciones de explotación, relaciones de dominación. Entonces, este sistema interestatal va a decir Wallerstein también, que está poniendo en función, ¿no? Una división internacional del trabajo a partir justamente de ajustes estructurales, de movimientos que se van gestando en la reproducción del sistema económico imperante, y entonces van a partir de una revalorización capitalista de la naturaleza. Así es como los estamos observando para poder comprender por qué el extractivismo en América Latina no es, pues es tan incipiente, ¿no? Y bueno, desplegándose justamente sobre territorios que en el caso mexicano, ¿no? Son territorios que corresponden, en el caso de las áreas naturales protegidas, a poblaciones indígenas en un 80%, ¿no? ¿Cómo es que observamos el despliegue justamente a partir de dinámicas de despliegue de capital? Y bueno, esta categoría es de Enrique Pineda, de ahí la tomamos, y justo las observables que tenemos en las dinámicas de despliegue de capital son para dar cuenta de cómo es que se está gestando una violencia estructural, una forma de mal desarrollo, ¿no? Que está inserta en la política medioambiental mexicana, y bueno, aquí en el caso de esta presentación, aterrizándolo a las áreas naturales protegidas, porque conlleva, ¿no? Una contradicción capital-naturaleza. La línea metodológica que marcamos justo fue pues esta interrelación, esta relación dialéctica entre lo que son las áreas naturales protegidas y las dinámicas capitalistas en un territorio específico para poder observar lo que es el mal desarrollo, ¿no? Como forma de violencia estructural. Hicimos primeramente un como devenir histórico de lo que es el modelo de reservas enmarcado en la conformación de la política ambiental mexicana, ¿no? Y bueno, lo que buscamos es develar las contradicciones existentes, ¿no? Que de alguna manera
enuncian, ¿no?, discursivamente, ideológicamente sobre preservación de la naturaleza y desarrollo social, pero si lo llevamos a un análisis, ¿no?, existe y podemos observar una conflictividad socioambiental sobre los territorios donde se están desplegando las dinámicas de despliegue de capital y muchas veces que tocan las áreas naturales protegidas, ¿no?, y que justo hay como elementos ahí que, pues, que son contradictorios, ¿no?, entre la preservación y el desarrollo y entre la expansión capitalista, y entonces analizamos lo que son las relaciones económicas, políticas sobre un territorio, que es el territorio peninsular, y bueno, para poder justo fundamentar o argumentar, ¿no?, cómo es que se da esta co-conformación Estado-capital de la que nos habla Alberto Bonet, ¿no?, y que nos permite dar cuenta del mal desarrollo que se está gestando a partir de una política medioambiental en México. Bueno, no quisiera indagar mucho porque el tiempo es corto, ¿no? Solamente quisiera como recuperar esta pauta o este modelo, esta metodología que aplica ay, se me fue el nombre del investigador en este momento, ahorita lo recupero, ¿no? Sobre el devenir histórico de lo que ha sido una política pública en México institucionalizada internacionalmente y las continuidades y rupturas vinculadas a los paradigmas internacionales del siglo XX. Él va a anunciar tres apartados, ¿no? Justamente nosotros los aterrizamos más como al modelo de reservas, ¿no? El primero está fundamentado y nace a partir de un interés forestal, ¿no? La creación de reservas en México, a pesar de que la primera reserva es el Desierto de los Leones, pues hay cuenta en el histórico, en el archivo histórico, ¿no?, de que las primeras reservas forestales tenían un interés forestal, bueno, obviamente, perdón, tenían un interés igual que el Desierto de los Leones, pero fueron en Chihuahua, en Chiapas y en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? No como tal, como una categoría de parques o como fue el caso del Desierto de los Leones, pero bueno, aquí lo interesante y lo que quisiera yo destacar es que hay una discusión entre la conservación y la propiedad, ¿no? O sea, la política de reservas se viene gestando primeramente porque se dice pues que no hay un dominio pleno sobre los bosques, y entonces tiene que ser competencia del Estado y se empieza como a formular ahí, ¿no? Que toda vez que pues los recursos forestales son importantes como materia energética, entonces hay que protegerlos. Entonces, esta es como un poco las referencias de las cuales sacamos esas líneas, ¿no? Después, para 1917, ¿no?, que surge justamente en el artículo 27 se habla ya de una jurisdicción del Estado sobre las reservas, ¿no? La prioridad ya tiende un poco más sobre las cuencas hidrológicas, ¿no? Justamente porque eran funcionales desde las áreas forestales para poder abastecer a las ciudades, ¿no? Así se crea justamente la primera reserva. Y bueno, hay como una tendiente que no es precisamente la preservación de los entornos, perdón. La preservación de los entornos, y entonces, bueno, por aquí se abre paso ya al Programa Nacional de Desmontes. Por ahí yo creo que me brinqué la diapositiva. Aquí está. Ajá. Y bueno, esa es como otra parte, ¿no? Aquí es importante destacar justamente que, pues que siempre ha habido como una preservación en las reservas que tienen que ser funcionales, pues que tienen que tienen una funcionalidad, un uso, ¿no? Que son territorios productivos, pues para otro tipo de intereses, ¿no? Y después, en 1970, entonces hay un giro justo en la conservación porque vienen a dar como un parteaguas las reservas de la biosfera. Y en esto, pues el programa MAP es como bien importante porque es justo de donde salen y donde se aplica el programa MAP es en las reservas de la biosfera. Y bueno, aquí quisiera destacar como esta parte fundamental que va a conducir la política medioambiental de reservas para los años siguientes, de los años 80, y que tiene que ver con un pensamiento, con una lógica o sí, con un discurso de preservar ecosistemas naturales ordenados. Hay una
una importante énfasis en que el medio natural, ¿no?, tiene que ser ordenado y tiene que promover planteamientos innovadores de desarrollo económico y tiene que ser además adecuado desde el punto de vista social y cultural y sostenible desde la óptica ambiental, ¿no? Entonces, por acá se dice que las reservas de la biosfera, ¿no?, tienen que tener un sostén de crecimiento económico desde la tecnología y el ordenamiento territorial. Esto es como bien fundamental porque abre como una pauta de vigilancia mundial, ¿no?, de vigilancia internacional. Lo que hicimos fue revisar algunos justamente acuerdos internacionales que se gestan en las mismas fechas, ¿no?, que entre ellos está la Conferencia Internacional de la Biosfera, que es el antecedente del programa MAP, la Conferencia del Medio Humano, mejor conocido como la Declaración de Estocolmo. Y bueno, en cada uno de los documentos que revisamos y después el informe Brundtland, hay una línea importante, ¿no?, que tiene que ver con una visión que es muy antropocéntrica, una visión muy desarrollista, ¿no?, que conduce hacia el progreso, el mejoramiento del medio humano y el desarrollo. Se habla como si hubiera una ruptura, ¿no?, entre las relaciones de los hombres con la naturaleza en todas las partes del mundo, y entonces lo que tenemos que hacer es una ordenación del medio rural, ordenar la naturaleza, rehacerla, dijera en su momento Enrique Pineda, ¿no? Y entonces también los asentamientos humanos tenemos que darles un orden, un establecimiento, y viene ahí un poco a cuenta la zonificación que se hace en las reservas de la biosfera, ¿no? Entonces, otro punto importante, además de este ordenamiento, ¿no?, es la vigilancia internacional que tienen estos espacios. O sea, se habla en todo momento de una cooperación internacional, de una cooperación bilateral y de acuerdos y de un auxilio, ¿no?, así como un auxilio de los organismos internacionales como expertos, como poseedores, ¿no?, de este saber para poder conducir hacia las mejores vías a los países que justamente son designados como subdesarrollados, ¿no?, desde el énfasis internacional. Entonces, el principal enfoque está en la conservación del material genético. De hecho, se crean las reservas porque pues, es como muy, muy complicado el poder conservar el material genético si no se tiene un espacio determinado para poder hacer investigación, un desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, este es el punto. Aquí la conservación del material genético, pues es vista como parte del modelo de conservación actual, ¿no?, como parte del desarrollo social, del desarrollo ambiental, del desarrollo económico, y la creación de redes es como bien importante en este momento. Ahora, esa es como la parte ideológica, ¿no?, en la que se va configurando, pero le va dando forma. O sea, hay una lógica, hay un seguimiento, hay una secuencia de instrumentos específicos, ¿no? Entre ellos, pues, están justamente la sustentabilidad como tal, aparece en el informe Brundtland, ya como, pues sí, como un concepto, ¿no? Porque si bien se venía hablando, ¿no?, como de esta parte de ordenamiento, de todo lo que comentaba, pero ya en el informe Brundtland toma una forma y bueno, también toma una parte instrumental aquí en lo que es la Cumbre de la Tierra, en los convenios que aparecen ahí, que son como ya planes específicos que se ponen en función en México, ¿no? Y que se ven reflejados justo en toda esta parte que yo les pongo por acá como datos para que los puedan checar, ¿no? Hay una como cronología de cómo se va formulando una estructura orgánica, ¿no? Cómo se va creando la secretaría, cómo se van creando las áreas, la CONAM como el organismo encargado, ¿no? Porque justamente eso estaba en los acuerdos internacionales, ¿no? Así se decía. Una parte bien importante era tener, ¿no?, toda la política ambiental bajo la jurisdicción del Estado, ¿no?, para que fuera esta la que conduciera el ordenamiento del medio, ¿no?, en los términos que según convenga y que pudiera justamente permitir esta cooperación internacional, ¿no?, esta forma de penetración de la lógica y de los organismos internacionales bajo el esquema de tecnologizar la naturaleza, de rehacerla, de hacerla funcional, de ordenarla y todo lo demás. Entonces, bueno, está la Agenda 21, el Convenio sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Biodiversidad, que ya son vinculantes para México, ¿no? Y, bueno, nosotros hicimos una revisión, ¿no?, de estos documentos que tenemos por acá y algunos otros. Quiero ser como muy sintética en lo que se encontró en los documentos por la cuestión del tiempo.
Y entonces, estos son como los elementos que logramos destacar, ¿no? Para generar justamente el argumento. Y es que, bueno, ya abocándolo a la forma en la que se ve visualizada un poco, de este lado tenemos como los elementos que encontramos, ¿no? En una síntesis muy concreta, me parece muy concreta, porque un montón de cosas de las que se pueden hablar, pero hay una conducción importante. Las prioridades en la política medioambiental, de acuerdo a la revisión que se hizo, ¿no? Tiene que ver con instrumentos, ¿no? Instrumentos económicos, financieros y fiscales como una forma elemental para la preservación de la naturaleza. Hay que generar, ¿no? Un establecimiento de un control efectivo sobre las áreas naturales protegidas, y por eso se le da un marco tan reglamentario. Por eso las áreas protegidas son la estrategia más legislada en México, ¿no? Hay que asignarle un valor económico a los servicios ambientales, y por eso aparecen programas como los bonos de carbono, porque que va a decir Jordi que vienen justo a generar un mercado de lo ambiental en los años 80, ¿no? Hay que buscar fuentes de financiamiento internacional. Eso es una prioridad para nuestros planes, ¿no? Pues sí, para los planes gubernamentales de la política ambiental. Hay que generar conocimiento, ¿no? Aplicar técnicas, procedimientos y tecnologías como una forma de mejorar y de preservar el entorno. Y el reconocimiento internacional, la búsqueda de la generación de más y mejores acuerdos globales para México es prioritario. Hay que acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia, y por eso pues la región del sureste está llena de parques fotovoltaicos, ¿no? De energías eólicas y demás. Y bueno, hay un modelo de ciudades sustentables que se prevé y que se debe poner en función, y hay que incrementar la preservación de los sumideros naturales de carbono. Y todo eso pues son como elementos que vamos encontrando justo en el megaproyecto, ¿no? del Tren Maya. Es para empezar, es una mega infraestructura de comunicación y transporte, ¿no? Pero lo que va a venir a procurar pues es un modelo de turismo masivo, ¿no? Porque además está desplegado sobre varias áreas naturales protegidas, está desplegado sobre una zona súper importante para el país, y no solo para el país, sino en términos internacionales, ¿no? En la región latinoamericana. Bueno, y justamente, ¿no? Los sumideros naturales de carbono pues nos van a dar cuenta de programas como Sembrando Vida, como los bonos de carbono, que bueno, esto ya sería como hablar un poco más delineadamente de cada uno y de lo que involucra y de lo que modifica, ¿no? Pero son como elementos que logramos identificar y que están presentes, ¿no? Incluso el plan, ¿no? Que se puede encontrar en internet sobre el Tren Maya habla de ciudades y comunidades sustentables, habla de polos, ¿no? De desarrollo. Y entonces eso nos permite como observar un poco, bueno, aquí las fibras también es como un elemento bien importante, como un instrumento pues sí, un instrumento económico para la tenencia de la tierra, ¿no? Que es como interesante desplegarlo. Pero bueno, por el tiempo no lo haremos en esta ocasión. Y bueno, también hablamos de una conformación de relaciones de poder de nuevos actores, ¿no? Que si ya bien nos decía por ahí Naxit, ¿no? Que están en las áreas naturales protegidas, ¿no? La presencia de organizaciones no gubernamentales, pues bueno, aquí hay un incremento a partir del proyecto. Digamos que el proyecto del Tren Maya lo que va a hacer es como profundizar justo la dinamización capitalista del territorio, porque además es multiescalar, ¿no? Tiene una dimensión social, política, ambiental, cultural que impacta, y que, bueno, a partir de ello es que venimos diciendo que justamente tenemos una co-conformación del Estado capital en la producción de las relaciones de dominación y de explotación, enlazadas a la desterritorialización de las poblaciones con sus producciones territoriales, que de lo que nos permiten dar cuenta es de que la política medioambiental en México, ¿no? Lo que está gestando a partir de que reproduce o de que se reproduce a la par el capital y el Estado se conforman, ¿no? Se necesitan, sí, se reproducen paralelamente, pues lo que están gestando es formas de violencia y mal desarrollo, ¿no? Cuando discursivamente o ideológicamente, ¿no? Lo que se prevé, pues es una preservación ambiental y un desarrollo de las sociedades, pero en realidad de lo que nos permite dar cuenta, pues es de otros elementos.
Y bueno, esa sería todo. Espero no haber ido como muy rápido. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias, muy interesante. Después ya habrá posibilidades de seguirlo comentando más adelante. Vamos a dar la oportunidad ahora al compañero Óscar Alberto Maldonado Ibarra, que nos presente su investigación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a darles compartir mi presentación. Les pido por favor que me confirmen si ya se observa. Ya. ¿Ya? Ok. Pero no está en modo de presentación. ¿Listo? Ya. Pues antes que nada, muy buenas tardes y agradezco el tiempo que prestan para esta presentación y estar aquí acompañado. Antes que nada, comento un poco de qué trata. Es parte de mis resultados del doctorado. Mi tema de tesis es paisaje biocultural como modelo de conservación y participación comunitaria en la Sierra Occidental de Jalisco. Estos son los resultados del objetivo 1 y el título es Áreas Naturales Protegidas y Participación Social en América Latina. Problemas y estrategias para lograr la integración comunitaria. Bueno, podemos hacer un análisis y observar que existen retos similares entre las áreas protegidas y la integración comunitaria, es decir, son las problemáticas muy parecidas en lo que corresponde a Latinoamérica. En su mayoría se refieren a que existen intereses y objetivos distintos entre los involucrados, entre todos los actores locales. Todo esto es lo que genera las problemáticas principales. Es por eso que se han requerido estrategias distintas que logren mejorar los aspectos más débiles en cuanto a participación de la comunidad y conservación, para que esto pueda mejorar e incluso aquellos que ya se realizan, aquellos puntos positivos, ver si pueden tener alguna mejora. Como parte inicial, mi área de estudio es un área que se conoce como paisaje biocultural. Este es un territorio que comparte una identidad propia y está bajo un régimen de gestión territorial. Se promueve el desarrollo económico y apreciación del patrimonio natural y cultural. Si bien no tiene un decreto común como área protegida, se busca que el nombramiento sea como tal paisaje biocultural y comprende 4 municipios, de los cuales 3 son pueblos mágicos: San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa de Allende, y el cuarto, si bien no es pueblo mágico, comprende las mismas características y los mismos recursos bioculturales, que es el municipio de Tenguillo. En total son 245,000 hectáreas las que se busca tengan protección. Para poder obtener los resultados de los siguientes puntos, pues es necesario saber el área de estudio y es necesario pues a realizar puntos previos. El objetivo principal es observar la vinculación comunitaria a través de las estrategias de conservación del modelo de paisaje biocultural. Para esto, el punto 1 no se profundiza en el área de estudio, pero son las que nos permitieron llegar a los puntos siguientes. Es por eso que para conocer las problemáticas identificamos los problemas de participación comunitaria en áreas protegidas de Latinoamérica. Esto nos podrá o nos ha ayudado a obtener resultados de los siguientes objetivos. Pero ¿qué podemos encontrar o qué podemos comentar sobre esto? Bueno, ¿cuáles son las problemáticas que surgen en las áreas protegidas en Latinoamérica? ¿Cuáles son los aspectos más repetitivos? ¿Cuáles son los puntos que más chocan en cuanto a los problemas, independientemente del país del cual se trate?
cuáles son las constantes en dichas problemáticas y debido a qué surgen. Es necesario saber por qué surgen y saber también si han existido propuestas o han existido soluciones en aquellos sitios en los que se ha observado dicha problemática entre la participación social y el área protegida. En tema de participación podemos hacer una pequeña síntesis y la participación tiene distintas vertientes. Puede ser desde el punto en el que se toque. Existe participación social, participación comunitaria, participación ciudadana, participación política, pero en todas hay puntos en los que coinciden. Y esto es en que se deben de compartir decisiones que influyan en la vida y la comunidad que en esta habiten y deben de ser reconocidas por el entorno social. Y esto es un factor o es un elemento que no ha sido respetado. Se realizó un análisis de contenido a través de la plataforma Web of Science por medio de 3 palabras clave. Primero, área protegida y participación, y segundo, se utilizó el área o la palabra de Latinoamérica para hacer un resumen de los 334 para llegar a 30 documentos. Esto nos permitió sintetizar las problemáticas que existen en dicha región. Se basa principalmente en 3 contenidos: las causas de las áreas protegidas, las causas de las problemáticas de las áreas protegidas, el impacto positivo o negativo del ecoturismo y el trabajo in situ, es decir, aquellos trabajos en los que de verdad hubo una participación del investigador o del académico con la comunidad, en la cual se observe que sí haya tenido una relación. Podemos observar que a lo que se conoce como ciencias duras son los temas más recurrentes en cuanto a vidas y ciencias biomédicas, ciencia, tecnología y un poco más abajo el tema de ciencias sociales. Esto puede confirmar el hecho de que no se toca con mucha fortaleza el tema social. En cuanto a palabras clave, pues conservación, en temas discutidos, perdón, fueron conservación, ciencias ambientales y ecológicas y sociología. Los temas más repetitivos o más comunes fueron referentes al ecoturismo, conflictos socioambientales, los territorios fragmentados, exclusión de las comunidades, el poco beneficio que las áreas protegidas generan, el patrimonio biocultural, el desinterés y las decisiones políticas y la influencia de estas. Gran parte de estos contenidos fueron tocados en el año 2015 y 2016, que es donde se encuentra más del 30% de las publicaciones. Sobre las palabras clave, podemos encontrar que áreas protegidas, conservación y ecoturismo fueron las más comunes. Pero si nos vamos un poco más al contenido, un poco más a las temáticas, podemos ver que hay gran influencia en los gobiernos, pero hace poco énfasis en la protección de la naturaleza. Esto ha generado gran controversia, ya que debido a los decretos se crean bandos de aquellos que están a favor y aquellos que están en contra. Dichos bandos pueden originar conflictos debido a los intereses individuales o personales que existan en estos. Cabe señalar que de las cosas que generan mayor problemática es el hecho de que al momento de proteger un área natural, un recurso natural, existe una limitación en el uso de la naturaleza.
y también disminuye las alternativas económicas. Desafortunadamente, no siempre existe el seguimiento y solamente se puede llegar al hecho de proteger dicho recurso sin ir más allá de la participación o la integración de la población. Existen muchas otras ideas que podemos rescatar que son bastante interesantes. El hecho de que la vinculación entre la sociedad y las áreas protegidas sea muy escueta, esto origina que exista un mayor apoyo a temas de urbanización o a temas de intereses externos, lo cual el gobierno en ocasiones ha priorizado. Si bien existe una gran cantidad de áreas protegidas, también existe una gran prioridad en el área de desarrollo de infraestructura por parte de gobiernos, ya sean estatales o locales. Y otro punto que ha resultado muy importante es la actividad turística. Si bien se ha observado que actividades como el ecoturismo han sido una herramienta muy importante para el desarrollo local, también se ha puesto en discusión el vínculo que pueda generarse entre dicha actividad turística, la conservación y el desarrollo. Es decir, se pone un poco en duda si ha sido efectivo y si ha sido equitativo tanto para la comunidad como para la conservación y para el desarrollo de las poblaciones en general. Bueno, si hacemos un poco de análisis sobre la importancia de las áreas protegidas, es necesario integrar a la comunidad. Sin embargo, también se tiene que pensar qué se busca a integrar a la comunidad. Observamos que se integran, pero no se integran de una manera adecuada. Se hace de una forma en la que quizá no se están respetando lineamientos o medidas. Debemos de tomar en cuenta que los niveles de marginación y de desigualdad en Latinoamérica son palpables, son muy evidentes. No obstante, la participación es un derecho fundamental de la sociedad, de las poblaciones locales, y así como es un derecho, también es de cierta forma una obligación, porque no puedes dejar que se tomen decisiones de un espacio propio, menos si se trata de decisiones que te puedan afectar o que no están bien pensadas. Se deben de despertar el interés de la comunidad a través de distintas estrategias. En este caso, el acompañamiento es un elemento muy importante. El acompañamiento debe de ser por medio de las organizaciones, por medio de los gobiernos y de las administraciones de las áreas protegidas, tomando en cuenta que son ellos quienes tienen mayor capacidad académica o conocimiento científico para llevarlo a cabo. Regularmente se ha realizado dicha integración, pero se ha observado que esta ha sido en proyectos muy avanzados, y cuando no se realiza en las partes iniciales, el interés no puede generarse. Sería muy forzado querer integrar a la población en las partes finales cuando no existió un trabajo previo con estas. Se necesita cierta capacidad de reflexión y no solamente el voluntarismo para que las poblaciones locales tengan participación en los decretos de protección. Y es muy importante dar valor al patrimonio biocultural, porque al final de cuentas la conservación depende también del patrimonio y del desarrollo de la cultura local que en cierto lugar se pueda llevar a cabo. Bueno, manera de conclusión, hay puntos que destacan, aun y cuando existe diversidad de opiniones
y de intereses, la conservación sigue siendo un punto muy relevante. Desafortunadamente, cada actor tiene objetivos propios e intereses propios, o que estos no siempre son colectivos, y al momento de que no existe una colectividad en los intereses, pues se crean los conflictos. Para eso es necesario que se implementen estrategias que permitan que se cree dicha colectividad, que el interés sea despertado tanto para un grupo como para otro. Un punto muy relevante es la desinformación, y la desinformación lo que genera es temor e incertidumbre. Al no saber las personas de qué se trata un área protegida, pues deciden no participar. Creen que el decreto de área protegida solamente se trata de quitar dicho territorio y ya. Y también se necesita dar mayor importancia a los aspectos culturales, a los usos y costumbres de ciertas regiones. Reconocer los temas bioculturales y comprender que entre la naturaleza y la cultura existe una simbiosis, y que la protección de dicho patrimonio es mejor de forma conjunta que de forma individual. Otro punto que considero fundamental es que en los planes de manejo sean realizados a tal y como se muestran, pero que también exista un apartado más amplio en cuanto a la participación de las comunidades. Como dije, se ha tomado muy poco, y lo poco que se toma no se ha realizado correctamente. Para esto es necesario también que exista multidisciplinariedad, es decir, existen carreras, existen áreas que trabajan en un sector, sin embargo, quizá no tengan las herramientas o los conocimientos necesarios para que estas personas capacitadas trabajen con la comunidad. Por eso es que se requieren no solamente investigadores y trabajadores de las ciencias duras, sino también en temas sociales, para que exista una mayor integración. Esto me ha permitido dar el siguiente paso al proyecto de tesis, que si existe oportunidad después podremos ver ya los resultados aplicados en el área de estudio. Dejo el link de la publicación en donde pueden consultar los resultados de este tema de manera completa. Sería todo, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Oscar. En realidad nos hubiera gustado mucho la cuestión de tus resultados. Ese era el propósito de la presentación. Lástima que no los diste a conocer. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de preguntas, comentarios, algunas inquietudes que tengan, y le vamos a dar la oportunidad, a ver si por ahí Rosy nos puede hacer favor de ver si hay algunas preguntas específicas, y luego le vamos a dar la palabra a Alejandro Palafox. Sí, adelante, Rosy. Sí, para Miriam, felicitaciones. Recomiendan revisar la teoría de los comunes y de sistemas, y también hacen la observación de que la sociedad indígena es un interesante enigma para indagar. Y Oscar, le preguntan si hay comunidades indígenas en el área que llama paisaje biocultural, y qué diferencia habría entre este tipo de área natural y las otras categorías de protección. La profesora Juliana dice que muy interesante. Para Oscar solo agregó que más que interdisciplina podríamos hablar de transversalidad de las disciplinas, y máxime en temas sociales. Esas son las únicas preguntas y recomendaciones que hay ahorita en el chat. Muy bien.
Le damos la palabra ahorita a Alejandro para empezar a charlar y luego que después también los que participaron como investigadores nos puedan también platicar más a fondo. Alejandro, adelante. Gracias, Lilia. Antes que nada, una felicitación a los tres. Son temas interesantes. Siento que el trabajo de Oscar nos queda de ver un tanto la fundamentación teórica de dónde se basó para el desarrollo de su tema de tesis, así como quiénes fueron las escuelas de pensamiento con las que se está trabajando. A diferencia de sus otros dos compañeros que hacen un énfasis fuerte en la parte teórica, sí siento que hay un ligero desbalance en ese sentido. Gracias, Lidia. Sí, gracias. No sé si quieran empezar a responder, empezar a charlar con los investigadores. No sé, por ahí los que están participando. No sé si quieras comentar algo, Oscar, de lo que te comentaron. Sí, bueno, la pregunta hacía referencia a si existen comunidades indígenas. No existen comunidades indígenas y la gran diferencia respecto a las otras áreas protegidas es que existe una participación compartida, y la participación compartida se refiere a una alta participación de las comunidades locales, lo cual hace referencia a que si ellos mismos no están de acuerdo en los decretos de protección, no existiría el proyecto de paisaje biocultural como tal. Y también agradecer al profesor Palafox sobre sus observaciones. Una disculpa si quedaron apartados sin responder. Muchas gracias. Oscar dice Noemí que si puede compartir el enlace aquí en el chat para que lo tengan más fácil. Sí, claro que sí, adjunto el link en el chat. Sí, para que lo puedan ver, ¿no? Y yo creo que también las presentaciones las vamos a tener disponibles ahí en el Face o en la página web, para que si quiere alguien que se profundice más en relación a las investigaciones, a mí me parece que fue muy interesante, sobre todo la visión que, por ejemplo, que plantea en un primer momento NACID en relación a un trabajo mucho más elemental, un poco más de acercamiento a una comunidad indígena, pero, por ejemplo, la propuesta teórico-metodológica que presenta Miriam Aide, pues está muy interesante en relación a que de ahí se pueden tomar muchas propuestas para hacer estudios en relación a áreas naturales protegidas, porque de hecho ella empieza desde visualizar el sistema mundo y cómo se va estructurando desde una política internacional la estructura de las áreas naturales protegidas. Es una política ambiental que no se genera en México, sino que ya viene con ciertas situaciones ya de tendencias del sistema mundo, de lo que interesa ahora en estos momentos en relación a la comercialización de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí la van a tener disponible para que vayan revisando, por ejemplo, autores que les puedan permitir sobre todo seguir trabajando en eso, ¿no? No sé, por ahí alguna otra persona que quiera comentar, que tenga su mano levantada, que quiera empezar a charlar con los autores. No sé si hay algunas otras, Lirio. Por ahí están otros comentarios en el chat, creo, Rosy. Sí, solamente, bueno, esta es su última de Lirio. Buenas tardes. Las investigaciones son importantes ya que normalmente los estudios socioeconómicos sobre las áreas naturales carecen de la perspectiva crítica. Por ello son dignas de reconocerse. A quien desee contestar cómo vincular el neoliberalismo con el despliegue de las áreas naturales protegidas. Es una pregunta para cualquiera de los tres.
cómo vincular el neoliberalismo con el despliegue de las áreas naturales protegidas. Creo que Miriam lo contestó, lo abordó. Lo trabajo. Ujú. Sí, Miriam, puedes tú contestar eso. Sí, bueno, sí, claro que sí. Sí tengo por ahí algo que aportar. Bueno, yo lo que he estado estudiando justamente es que la política neoliberal es como la forma más contradictoria y la forma más observable, ¿no? De contrastar justamente la política ambiental con la política neoliberal, porque se gestan más o menos en los mismos años, ¿no? O sea, la política internacionalizada, decía yo, desde la categoría de Alberto Bonet, institucionalizada internacionalmente, ¿no? Tiene mucha tendencia justamente a apoyar las políticas neoliberales, las cuales son observables, ¿sabes? Son observables en la revisión que hicimos. Tienen justamente esa tendencia, o sea, desde que viene diciendo Jordi, por ahí, un investigador que hace un planteamiento en el 2016, justamente cómo se va gestando el mercado de lo ambiental. Entonces podemos como encontrar esos parámetros o esas líneas desde los ajustes estructurales que se van haciendo a la Constitución. Los ajustes estructurales, va a venir a decir David Harvey justamente, que son como esas modificaciones, esos reajustes que se hacen para que las relaciones mercantiles puedan existir dentro de la política ambiental. Entonces sí es muy interesante, hay una conexión, justamente una tendencia que tiene la política ambiental, y yo lo conecto justamente con esta forma de neoliberal estatal, ¿no? O sea, el Estado neoliberal se aparece a partir de que se van generando ajustes estructurales, o que va haciendo él propiamente ajustes estructurales, y entonces es así como se puede comprender este Estado neoliberal como un modo de existencia de las relaciones mercantiles, que coexiste junto con la forma capitalista, porque finalmente, va a decir también David Harvey, que el modelo neoliberal viene a reivindicar una clase, ¿no? Una élite. Viene a reivindicar la hegemonía de una élite que es, pues sí, que encuentra justamente una vía a la caída que tenía en la tasa de ganancia de los años, que venía siendo una tendiente de los años 80, y creo que el mercado o la formulación justamente de la política medioambiental ayuda, ¿no? Ayuda a abrir este mercado de lo medioambiental, desde que comprendemos justamente cómo se van gestando estos ajustes estructurales que dan forma al Estado neoliberal. Bueno, eso, no sé si responda un poco por ahí o ayude. Gracias, Miriam. Yo creo que sí. Si no, ahorita nos lo va a decir Lirio. No sé, ¿alguien más quiere comentar? Creo que con esta exposición se desenmascara lo que hay atrás específicamente de las áreas naturales protegidas, ¿no? Que se habla mucho de la conservación, y la otra, que el turismo va a sacar de la pobreza a las comunidades que están inmersas en estas áreas naturales protegidas, y que en realidad pues es una falacia, ¿no? Cuando ya se investiga y se estudia, pues vamos a encontrar que no es tan así. No sé, ¿hay alguna otro comentario? Un comentario, Lilia. Sí. Nada más preguntarles qué opinan a cualquiera de los tres ponentes de hoy. Hicieron una comparación y dijeron si era conservar o sobrevivir. Por un lado, tendríamos que pensar que, bueno, las áreas naturales se hicieron para conservar, y bueno, no pensar que todo lo de la conservación es perverso, más bien la forma en que hemos hecho las áreas, o lo que hemos hecho para conservar a través de áreas naturales protegidas. Y habría que pensar, entonces, ¿conservamos o no conservamos? Y la siguiente pregunta sería, ¿para quién conservamos? ¿Cuál sería la alternativa? Si estamos de acuerdo en que es necesario conservar la naturaleza, ¿cuál podría ser la alternativa para no solamente hablar de aspectos negativos? No sé si se les ocurra algo. A ver, ¿qué opinan? A ver, por ahí, Nacid. Yo, doctora, sí. Sí, Nacid, adelante. Creo que, bueno,
yendo un poco a lo que menciona al inicio y siguiendo la idea que planteaba Miriam hace rato, un poco hay que entender esta línea discursiva que sigue la idea de conservación y sobre todo el cómo se plantea esta idea. Finalmente, la conservación o estas ideas de áreas naturales protegidas no son recientes como tal, o sea, no es que con el neoliberalismo hayan aparecido, pero se hacen funcionales para la época. Entonces, y pues sobre todo se hacen funcionales para las intenciones que se tiene detrás de su establecimiento, sus declaratorias. Una de las partes más importantes de la línea discursiva de la conservación o de lo que nosotros entendemos por conservación en el planteamiento de las áreas naturales protegidas es la cuestión de la naturaleza y vemos ajenas a las comunidades dentro de esa naturaleza. O sea, en realidad nosotros, o la idea que se tiene institucionalmente de las áreas naturales protegidas es ver a las personas como gente que invade estas áreas naturales protegidas, más no gente que forma parte de esa naturaleza que se pretende o que se debería de estar conservando. Por lo que se hace o se visualiza que sus actividades son depredadoras, se visualiza que las actividades que desarrollan infieren o dañan esta naturaleza que se pretende conservar. Entonces creo que uno de los planteamientos sería que en el establecimiento de áreas naturales protegidas no se visualice a la gente como ajenas, sino como parte de esa misma naturaleza que se pretende conservar y el mantenimiento de sus actividades, no en la modificación de las actividades que están realizando, sino en la orientación de sus actividades al conservar y al mantener, porque finalmente han mantenido la naturaleza o ellos bajo su cosmovisión han cuidado esa naturaleza y la han mantenido de una forma diferente a lo que nosotros concebimos o que a la forma en la que se concibe esta conservación moderna. Creo que sería, no sé si alcanzo a responder un poco su pregunta, pero bueno. Sí, gracias. No sé si Oscar o... Bueno, a mí me gustaría aportar también algo. Lo que dice Nasif es una idea en la que estoy bastante de acuerdo y creo que algo que se debe de tomar mucho en cuenta es que se deben de conservar ambas partes. Una forma de que la conservación sea adecuada es cuando existe un interés propio y es a petición de la propia comunidad. Por ejemplo, lo que mencionaba sobre el proyecto de paisaje biocultural, me parece que es una idea correcta, ya que la misma comunidad está solicitando apoyo para proteger su recurso natural, sin olvidar los temas culturales que en estas existen y se desarrollan. Lo que se trata de hacer es evitar problemas que se han arrastrado desde hace muchos años. Si recordamos un ejemplo de conservación por tradición es la tortuga marina. Durante los 80s y 90s se protegió como una especie, una especie de protección de carácter federal. Sin embargo, se dejó de lado una parte fundamental, que es que existen personas que utilizaban dicho recurso, dicha especie para su mantenimiento económico, para su sustento, al no darles otra manera de mantenerse, otras alternativas, se cayó en actividades ilícitas y es lo que se pretende disminuir. Cuando se conserva la cultura, se conserva también la naturaleza y si tomamos en cuenta que los impactos ante la naturaleza son más grandes cuando se realizan de forma masiva, más que de forma local, creo que son aspectos o temas que debemos de tomar en cuenta. Sería todo. Gracias, Oscar. No sé si tú quieras comentar algo, Miriam, o nos pasamos a... Sí, bueno, yo nada más quiero como terminar con esta parte, ¿no? Que agregar un poquito al comentario que hace Oscar, ¿no? Justamente sobre esa importancia que tiene la preservación de la cultura. Y creo que de ahí parte el concepto, ¿no? De la bioculturalidad, ¿no? Del paisaje biocultural.
que él plantea. Yo creo que en realidad, ¿no? Un problema bien principal, ¿no? Sobre esto de preservar o si es sustentable, si no es sustentable. Yo creo que nuestro modo de producción-consumo es insustentable. Y algo crítico que existe es que las áreas naturales protegidas justamente, ¿no? Atienden o son funcionales, ¿no? A nuestro modo de producción-consumo. Entonces, habría que pensar un poco, ¿no? Pues sí, en tomar en consideración estas teorías, ¿no? De postdesarrollo, de decrecimiento, ¿no? Justamente para que en realidad, pues la naturaleza pueda ser y no conservada, sino preservada, ¿no? Porque además las áreas naturales protegidas no solo son funcionales al modo de producción-consumo estatal o local, sino que son funcionales al modo de producción-consumo internacional, y creo que en ello es que el deterioro, pues hoy es bárbaro, ¿no? Está en esos términos. Bueno, eso sería todo por mí. Gracias, Miriam. Bueno, vamos a darle oportunidad porque hay una pregunta por ahí que quieren tomar la palabra, que es el maestro Monterroso. Neptalí, por ahí estás. Sí, cómo no. ¿Sí se me oye? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, sí, a mí me parecieron interesantes las propuestas que hicieron los compañeros, ¿verdad? No tuve la oportunidad de escuchar a Nachit, ¿verdad? Porque ya entré tarde, no me dejaba entrar el sistema. Pero finalmente Adrián me hizo favor y ya pude entrar. Pero conozco un poquito el trabajo, ¿va? Sin embargo, sé que él está comenzando, entonces no hay todavía resultados visibles. Los otros dos trabajos ya los tienen. Y yo más que echarles porras o criticarlos, yo más bien quisiera hacer un comentario con respecto a los estudios críticos, ¿verdad? ¿Qué tan críticos son los estudios que hemos escuchado? ¿Verdad? Porque así como oír una crítica fundamentada sobre las áreas naturales protegidas, pues no la escuché. Y una crítica fundamentada sobre el capitalismo, pues tampoco la escuché, ¿verdad? Entonces yo creo de que si bien vamos avanzando, tenemos que avanzar todavía más, ¿verdad? Porque los estudios críticos a lo que hacen referencia es al uso de la propuesta teórica crítica, ¿verdad? Esta que comienza con el marxismo y se desarrolla plenamente con la Escuela de Frankfurt, que no son nada más los únicos, que hay mucho más, ¿verdad? Pero que no estuvieron presentes todavía en los estudios que revisamos, ¿verdad? A mí me parece que la pregunta de relacionar capitalismo con áreas naturales protegidas muy veladamente nos estaba diciendo dónde están los estudios críticos, dónde está la crítica al sistema, ¿verdad? No nos lo dijeron abiertamente, pero creo que por allí iba, ¿verdad? Entonces, creo que los compañeros deberíamos con ellos de avanzar un poco en la reflexión crítica. Por ejemplo, no me voy a alargar mucho. La ONU, cuando habla de medio ambiente y de bienes naturales, en primer lugar usa más la expresión recursos naturales. Entonces tiene una visión economicista, ¿verdad? Que deberíamos de criticar, ¿verdad? Luego habla de dos cosas, de conservación y de aprovechamiento, ¿verdad? En 1882 aproximadamente, se creó la primera área natural protegida
fue el parque Yellowstone. Se creó en Estados Unidos. La gran mayoría de áreas naturales protegidas que se crearon en esos años fueron para conservación y se establecieron en los países capitalistas desarrollados. La mayoría, no hablo de todas, pero la mayoría era para conservación y estaban en los países capitalistas desarrollados. En la época actual, a partir de 1982, o sea, 100 años después, ¿verdad?, comienza el neoliberalismo a aplicarse en todo el mundo, ¿verdad? Y más o menos ahí, unos 10 años después, se comienza a hablar de áreas naturales protegidas, ¿verdad?, la gran mayoría de las cuales ahora se establecen en los países subdesarrollados. Y ya no se habla tanto de conservación, sino de aprovechamiento, ¿verdad? ¿Qué más queremos que analizar eso, ¿verdad? Cuando era en los países desarrollados, se hablaba más de conservación. Ahora con el neoliberalismo se establecen más en los países subdesarrollados y se habla más de aprovechamiento, ¿verdad? Ahí ya tenemos una relación total entre neoliberalismo y áreas naturales protegidas, entre capitalismo, neoliberalismo y ANP, ¿verdad? Bien, en el último trabajo, el del compañero Oscar Maldonado, se dice como algunas de las conclusiones que la participación de las comunidades no ha sido fácil, ni va a ser fácil. Lo que pasa es que no se anda buscando. Los creadores de las ANP las buscaron en una primera época neoliberal, cuando era la época del capitalismo de rostro humano, en los años 80 y 90 del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, ahí sí buscaban la participación de las comunidades. Ahora los creadores de las ONP ya no las buscan, porque ahora estamos en otra época neoliberal. Es la época del capitalismo extractivista, que en lugar de tomar en cuenta las comunidades, más bien las saca, las excluye, las despoja. Entonces ahora deberíamos de hacernos una pregunta ahí también. ¿Por qué en una época neoliberal, cuando éste está en sus inicios, por qué se busca la participación de las comunidades? ¿Y por qué en la época actual ya no se busca, ¿verdad? ¿Por qué ahora se les saca, se les despoja de sus territorios a las comunidades? Y en una época anterior, siempre neoliberal, se les llamaba, ¿verdad? Era la época de la nueva ruralidad, ¿verdad? Cuando se manejó lo de la nueva ruralidad, se llamaba las comunidades. En este capitalismo extractivista de ahora, ya no se incentiva la nueva ruralidad y ahora se les despoja a las comunidades. Entonces, yo creo que ahí tenemos varias preguntas que el compañero Oscar y la compañera Miriam y los demás que están estudiando ANPs o cuestiones ambientales y que quieren hacer estudios críticos, tienen muchas posibilidades de preguntarse y de contestar. Pero a mí me parece que es fundamental que los estudios críticos hagan ese tipo de cuestionamientos. Muchas gracias.
Gracias, Neftalí. Muchas gracias. No sé, Rosy, si hay ahí alguna pregunta. A mí me pasó Noemí aquí una de Mariela Yedalaki, que dice, las áreas naturales protegidas se venden como conservación. Sin embargo, ya la gente no quiere saber nada de sus decretos. Actualmente han querido nombrar a Bacalar como área natural protegida por agentes del gobierno. Sin embargo, la propia gente de la comunidad está resistiendo a esta declaratoria. Ellos no quieren hacer de Bacalar un área natural protegida. Dicen que ellos saben proteger su laguna y no necesitan de extraños que le vengan a enseñar cómo hacerlo, ya que se ha dañado por la intervención del gobierno. Bueno, es un comentario que hace Mariela Yeladaki de Chetumal, de la Universidad de Quintana Roo. No sé, por ahí. No hay preguntas en el chat. Aquí hay una quiere participar Lirio. Lirio, adelante. Gracias. Bueno, a los colegas los saludo con afecto, a los investigadores, a los estudiantes. Bueno, estamos ahora, les saludo desde Tasco Guerrero. Este simposio para mí, bueno, es importante porque así como lo vimos con las tres investigaciones que nos hicieron favor de presentar los colegas, los compañeros también, están planteando desde diferentes perspectivas de análisis las problemáticas que tienen que ver con este binomio asociado al desarrollo, a la naturaleza y obviamente a la relación humana. Yo solamente quisiera dejar digamos, en la mesa una investigación que hice para titularme del doctorado en Economía Política del Desarrollo, en donde hice un análisis que también me preocupó mucho. Yo creo que también las preocupaciones nos llevan a estos temas, que tuvo que ver con esta pregunta de cómo se hace posible un proceso de acumulación del capital en un área natural protegida. Esto lo planteo ahora como pregunta por esta invitación a la reflexión que nos hacía el doctor Neftalí, ¿no? En el sentido de, si vamos a hablar de una perspectiva crítica, pues yo creo que hay que resucitar a perspectivas de análisis que pues ya ha corrido mucha tinta, ¿no? Para poder hablar, digamos, de categorías de despojo, de categorías como pudiera ser la de acumulación del capital, inspirada en Marx. Hice precisamente un análisis porque así como lo plantearon los compañeros, pues definitivamente las áreas naturales protegidas, una política ambientalista, ¿no? Tipo de economía verde, pues sí, es campeante en el mundo, pero en México, estoy de acuerdo con el doctor Neftalí, ya viene a ocasionar el despojo, el aniquilamiento de lo social y obviamente el destierro de las comunidades. Entonces, si me permiten ese trabajo, con todo gusto se los puedo compartir. Yo se lo mando a la doctora Lila Sizumbo, que aunque pues lo terminé de escribir en el 2015, sí me permitió hacer como esta reflexión teórica de cómo era posible un proceso de acumulación del capital en un área natural protegida, ¿no? Y lo dejo ahí nada más como una incitación a la discusión, a nuevas reflexiones, porque me parece que este enfoque de desarrollo rural que también planteaba el doctor Neftalí, de exclusión, es muy claro, ¿no? Ya hay algunos autores que dicen que el desarrollo rural y el capitalismo, obviamente, está ocasionando que las comunidades campesinas sobrevivan, simplemente sobrevivan, son supervivientes, ¿no? Y eso es muy grave porque estamos hablando de una época en donde el capital va por la vida, es lo último que le queda, ¿no?
O sea, la apropiación capitalista ahora ya va por la vida. Y me parece que es una preocupación que podemos compartir precisamente para avanzar no solamente en el análisis, sino como también lo planteaba algunos de ustedes, compañeros que expusieron, como parte de propuestas, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias y les dejo a todos mis saludos. Sí, gracias, Lirio. Muchas gracias, Lirio. Pues recibimos con mucho entusiasmo tu aportación. Yo creo que nos va a dar muchos elementos para seguirlo trabajando y sobre todo compartirlo, porque yo creo que hay muchos estudiantes que están abordando áreas naturales protegidas, pero en realidad no profundizan y nada más se quedan en la parte descriptiva de lo que está ahorita sucediendo sin profundizar, y yo creo que tu trabajo nos puede ayudar muchísimo. Por ahí también hay una mano pidiendo la palabra, es iPhone, pero no sé quién es, si quieres participar de una vez. Que está identificado como iPhone. No, parece que no, ¿verdad? No lo veo. Sí, pues aquí está junto a no sé, creo que había otras participaciones, ¿no, Rosy? Y por ahí Oscar también quería comentar algo. Sí, a mí me gustaría aportar, si no hay alguien antes de mí, puedo continuar. Pues no sé, por ahí estaba, pero creo que ya no está. Bueno. Uno de Marcos Ceballos, después de Oscar. Bueno, muy bien. Bueno, adelante. Sí, agradecer al profe Neftalí su participación y su opinión es bastante profunda y da pie a hacer otros análisis. Parte de lo que dijo es sobre el capitalismo y la conservación, y también me gustaría que pensáramos un poco en ese tema de conservación en cuanto a influencia externa. Sabemos que los temas de daño al medio ambiente surgieron en países en desarrollo y de ahí pudieron surgir estrategias y medidas de conservación. Sería bueno pensar qué tanto influyen estos países o estas organizaciones externas a la conservación de países, de áreas protegidas en Latinoamérica. ¿Cuál es el objetivo, el interés principal en colaborar? Porque podemos ver que hay distintas medidas, distintas estrategias y proyectos externos a nuestro país que trabajan y colaboran en temas de conservación. ¿A qué se referirá o cuál será la intención principal de estos? Estoy de acuerdo en que quizá a manera de capacitación y de avances tecnológicos se tenga un gran aporte que recibir, pero pienso que el interés de conservar debe nacer del propio lugar y no tenemos que esperar a que siempre sea o que en muchas ocasiones sean organizaciones externas las que decidan proteger un recurso, porque ahí se tendría uno que apegar a los lineamientos que otros exponen y quizá a territorios distintos. Ellos tienen unas condiciones distintas a las nuestras. No digo que se rechacen todas las medidas, porque hay medidas muy importantes o muy buenas que se pueden aplicar, pero sería interesante hacer un análisis de por qué la injerencia de tantas organizaciones externas en Latinoamérica en general, no solo en nuestro país. Eso sería todo. Lilia, tu micrófono. Muchas gracias, Oscar. Bueno, entonces, comentabas de alguien, Rosy, que quiere participar. Marcos Ceballos hace un comentario de: sin duda está en paralelo el modelo neoliberal con las áreas protegidas. Al final los países ricos se benefician de este orden territorial, tal y como lo señala el doctor Monterroso. Es el último, Lilia. Muy bien.
Pues muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Creo que no, ¿verdad? No hay ninguna manita parada, levantada. Bueno, pues yo creo que fue bastante ilustrativo la participación de los tres ponentes. Por ahí, pues mucho ánimo para seguir trabajando desde la perspectiva crítica y retomar lo que nos dice el maestro Neftalí Monterroso. Y bueno, para comentarle, se les recuerda que registren su asistencia, por favor, y en el link que aparece en el chat para todos los que están ahorita. Por favor, los que no se han registrado, registren su asistencia ahí en el link del chat, para considerarlos para sus constancias que les vamos a dar terminando el evento. No sino quedamos de que va a ser las 6 primeras participaciones y después 6 porque vamos a tener una actividad cada mes. Y entonces van a ser 6 en los primeros 6 meses y 6 para los segundos, el segundo periodo, ¿no? Le recordamos que la próxima actividad que vamos a desarrollar en el conversatorio académico Capitalismo-Turismo va a estar enfocado al extractivismo. Y vamos a charlar con el doctor Hugo Romero y se va a realizar, el doctor Hugo Romero es de la Universidad de Chile y se va a realizar el próximo lunes 15 de marzo. O sea que tenemos un mes y para la siguiente actividad los invitamos a que sigan participando con nosotros y después tendríamos después de este conversatorio un siguiente seminario de investigación. Pero por lo pronto el próximo 15 de marzo tenemos el conversatorio Capitalismo, Turismo y Extractivismo. Entonces, pues, si ya no hay ninguna pregunta, ya no hay ánimo de seguir participando, pues les agradecemos mucho su asistencia y esperamos vernos pronto. Y le recordamos que estamos subiendo todas las actividades en el Face y también en la página web de la red. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Cuídense. Saludos. Saludos Bye. a todos, que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Gracias, Hasta doctora. luego. Y gracias Adiós por a todos. participar. Gracias por participar a Nacid, a Miriam y a Oscar. Gracias a Gracias a ustedes por la ustedes. invitación.